Historia de la televisión marplatense presenta. Doctor, en principio, bienvenido. Muchas gracias por estos minutos que nos concede aquí a la gente de Canal 10 en el aeropuerto. Sí. Y lo reitero, bienvenido a Mar del Plata. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Es una visita que estaba programada desde hacía tiempo con la gente del Centro Médico, ¿verdad? Así es, así es. No recuerdo exactamente, pero bastante tiempo que se programó. Así que bueno, son cosas, compromisos que uno toma y que debe cumplir. Dentro de lo posible, tratamos siempre de colaborar con la gente y los colegas del interior. Mar del Plata ya no es tanto, está muy cerquita de Buenos Aires, pero por ejemplo, la semana pasada también estuve operando hasta última hora, tomé un avión, fui a Mendoza, trabajé todo ese viernes y el sábado para estar el sábado de vuelta a la noche. Así que viajamos así con bastante asiduidad, porque creemos que es una obligación docente hacerlo, por sobre todas las cosas. Doctor, ¿y qué significa así contactarse, como usted lo dice, con la gente del interior? Estuvo en Mendoza, ahora está en Mar del Plata, a un médico, un científico como usted. ¿Qué significado tiene estar con sus colegas? Mire, nosotros, desde que yo vine, retorné de Estados Unidos en el 71, yo diría que son centenares los congresos, las reuniones, las cosas individuales como esta, que tanto el que habla como los demás miembros de la Fundación dedican al interior. Debe haber de jornadas médicas del interior. El otro día estábamos viendo, hay más de 100 realizadas por la Fundación. Yo creo que es una obligación. Yo creo que si practicamos el verdadero federalismo, tenemos también que practicarlo en medicina. Entonces, los que tenemos, qué sé yo, el privilegio de estar en la cosa especializada, de conocer algunas cosas con un poco más de profundidad, debemos compartirlas, y compartirlas con todos los médicos, no solamente con los de las grandes ciudades, sino a todo nivel. A veces vamos a lugares muy pequeños, porque al final el que se beneficia es el paciente. Es decir, del intercambio médico uno no solamente viene a enseñar, aprende también. Acá dicen los colegas de Mar del Plata, yo los conozco, Dios santo, desde la década del 40, del 50, hay muchos colegas que han sido compañeros míos del Colegio Nacional, de la Facultad de Medicina de Mar del Plata, y decenas de médicos acá, así que yo conozco muy bien, la calidad médica de Mar del Plata es excelente en todo sentido. Pero entonces, insisto, no solamente se viene a enseñar, sino que también se aprende, se recibe, y de ese intercambio, el que se beneficia es el paciente, porque el médico entonces se capacita más y el paciente sale beneficiado. Doctor Favaloro, mucha gente, principalmente del interior, llega, ¿no es cierto?, a su centro especializado allá en Buenos Aires, sí, para ser tratado. Sí, sí, sin ninguna duda. No obstante eso, nosotros apoyamos todos los polos de desarrollo que se van haciendo, incluyendo acá en Mar del Plata. Hay ya lugares donde se trabaja muy bien, y entonces tenemos comunicación con todos ellos, porque pensamos que eso debe ser así, que no debe haber solamente lugares en la capital federal. En la cosa nuestra, evidentemente hay pacientes de alto riesgo, de alta complejidad, que entonces forzosamente van a los centros súper especializados, yo diría así. ¿El corazón se está enfermando más que antes ahora? No sé, es posible, a pesar de que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una declinación de las enfermedades cardíacas, porque ellos han tomado conciencia de que tienen que cuidarse, cuidar su dieta, no fumar, etcétera. Así que hay una disminución de un 2% por año. Evidentemente, en forma global, sí, el corazón se enferma cada vez más por muchos factores. En la Argentina también no dejamos de tener el estrés, ¿no?, la tensión, la cosa cotidiana, pero acá también tenemos enfermedad de Chagas, 300.000 chagásicos con corazón afectado. Así que evidentemente dentro de las patologías sigue siendo la causa número 1 de muerte de nuestro tiempo, sigue siendo, está por encima del cáncer, los accidentes, así que evidentemente sigue siendo una cosa importante. ¿Y cuál es la causa principal o primordial de la enfermedad del corazón? Usted me dijo recién, por ejemplo, el fumar, el estrés. Claro, porque si nosotros hay que explicitar el conocimiento muy claramente. Primero decimos, causa número 1 de muerte de nuestro tiempo, enfermedades cardiovasculares. Después cáncer o accidente, depende del lugar. Pero cuando hablamos ya de enfermedades cardiovasculares, entonces dentro de eso la arteriosclerosis. Eso acá en Estados Unidos, en Australia, en Rusia, en todos lados. Entonces la arteriosclerosis es una enfermedad que, si bien no conocemos la causa primaria
de por qué esas arterias se van transformando de una cosa blanda, flexible, en una cosa dura, fibrótica, cargada de grasas, colesterol, fibrosis, etcétera. Si bien no conocemos el mecanismo intrínseco, estamos bastante cerca, ¿eh? Acuérdense que el Premio Nobel de Medicina del año pasado se dio a aquellos que habían encontrado trabajo sobre las lipoproteínas, que bueno, no interesa la palabrita, son conocimientos esenciales de la arteriosclerosis, pero sí sabemos que hay factores que agravan esta enfermedad. Entonces hay factores fundamentales que, si la comunidad realmente entiende como entendió en Estados Unidos, la cosa disminuye. Piense que en Estados Unidos la incidencia de fumar es así, ¿no? Es decir, vaya a tomar un avión en Estados Unidos y va a ver que el área de fumar es cada vez más chica. Vaya a un restaurante y va a ver que el área de fumar es cada vez más chica. Vaya a una sala de espera del aeropuerto. Está todo. Vaya a una oficina pública, no se fuma. Entonces acá es vergonzoso que todavía en la televisión salgan las propagandas de los cigarrillos, ¿no? Cuando en la década del 60 en Estados Unidos se prohibía. Entonces el tabaco está totalmente demostrado. Directa relación entre tabaco, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, pero enfermedad cardiovascular. La dieta, ni qué decir, que no es tan difícil, es decir, grasa animal, ponerse en la cabeza. Entonces, ¿por qué no voy a comer un asadito? Lo como, la grasa la saco. Puedo comer un pollo, la grasa la saco. Margarina en vez de manteca, es decir, no es tan complicada, ¿no? Exceso de vegetales, de frutas, etc. Pero a eso, vida sedentaria, hacer ejercicio, mantener el peso correcto, una serie de medidas que, si se dijeran todos los días y se pasara en la televisión todos los días, la cosa andaría. Pero fundamentalmente yo estoy muy preocupado por esto del tabaco. No sé, la nueva ley no me satisface del todo. En Mendoza ahora vengo y el Senado ya aprobó una ley taxativa de prohibición de la propaganda tabacalera. Esperemos que sea lo mismo en diputados, porque esto en los países adelantados ya se sabe perfectamente bien. Entonces, si la gente, especialmente los jóvenes, aprenden estas cosas, porque la arteriosclerosis, dicen los viejos, no, ojo, cada vez la tiene gente más joven, por debajo de 50, por debajo de 40, por debajo de 30, entonces es una causa importante que le quita al país gente que no puede trabajar, muchas horas de trabajo, morbilidad, mortalidad, así que es un problema social serio. La cirugía cardiovascular contribuye a la sobrevida, ¿verdad? Sí, está correctamente indicado, yo siempre aclaro eso, que la gente no crea que, bueno, que todo se arregla con cirugía. Si yo tengo un infarto, tengo una angina, qué sé yo, me arregla la cirugía. No, la cirugía es altamente efectiva si está correctamente indicada. No es para todos, para un grupo de pacientes seleccionados, analizados con todos los métodos de diagnóstico. Entonces, si eso se hace así, entonces la cirugía, ninguna duda que mejora la calidad de vida y mejora la cantidad de vida en aquellos pacientes donde está indicado. Y ha habido adelantos tremendos, sin ninguna duda. Doctor, hablábamos recién del estrés y de la preocupación de los argentinos, dejando un poco así de lado la parte médica. ¿Qué le sugiere la actualidad argentina? Bueno, esto necesitaría toda una tarde ya, ¿no? No es tan fácil de resumirlo en pocos minutos. Primero hay que hablar de la realidad mundial. Entonces, si lo queremos resumir haciendo, no hace falta la ecuación de Einstein para saber lo que pasa hoy en el mundo. Siempre digo así para que la gente lo entienda. No es tan complicada la cosa. Hay una crisis mundial. Hay una crisis mundial. Vivimos un periodo de transición. Hay una real crisis financiera mundial. Yo no conozco nada de número, pero como viajo y tengo que ir a los congresos, recién vengo de 4 o 5 días en Washington del Mundial de Cardiología, y uno mira siempre a los costados. Entonces, bueno, primero estamos insertos en una crisis mundial, donde todos los países están así. Y segundo, la Argentina tiene un problema muy serio porque no puede colocar los productos del agro. Yo siempre que el avión va aterrizando voy mirando, está muy lindo, todo verde, ¿no? Los campos están bien, pasó lo mismo el otro día cuando bajábamos en Córdoba, etcétera. Pero y entonces, ¿cuál es el problema? Que antes el campo solucionaba todo. Yo fui 12 años médico rural, así que si lo conoceré, todo el mundo vivía la cosa esa de fin de año de la cosecha. Porque la cosecha y la venta de carne, etcétera, bueno, arreglaba todo en la Argentina, ¿no? Llegaba la gran cosecha que se vendía, teníamos el gran mercado europeo, éramos los grandes proveedores, el granero del mundo, qué sé yo, la pampa verde, todo eso. Bueno, entonces arreglaba todo. ¿Qué quiere decir arreglaba todo? La plata alcanzaba para todo, desde el changarín hasta el estanciero, estaban esperando la cosecha para acomodar su cosa. Y el gobierno podía realizar sus planes, sus proyectos, hubo épocas de gran
adelanto, ¿no es cierto?, cuando hubo la gran producción del campo, qué sé yo, todo eso que se hizo, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué nos pasa? El campo sigue produciendo, pero no tiene dónde colocar sus productos, ¿no? Es el concepto que debe primar en cada argentino. Es decir, nosotros seguimos teniendo toda la pampa verde, que ya no es tan verde y que se ha deteriorado, que necesita fertilizantes, etcétera, pero podemos producir 40 millones de toneladas, 50, 60, si se hacen los planes. Pues, ¿a quién se la vendemos? Es decir, se terminó el mercado europeo, China este año exportó maíz por primera vez, la India es autosuficiente, sí, hay países de gran cantidad de gente sufriendo de hambre, pero no tienen dinero para comprarla. Ahí lo tiene Estados Unidos subvencionando ahora, porque Europa subvenciona. Europa ahora manda carne a Brasil, la vía se hizo al revés. Entonces la ecuación argentina es muy fácil. Antes el campo daba para todo, hasta para los negociados y los acomodos y los ladrones, hasta para eso alcanzaba. Ahora no alcanza para nada porque no hay a qué vender los productos tradicionales. Y los no tradicionales, como no hemos quedado así, cruzados en el tiempo frente al gran adelanto tecnológico, de lo no tradicional, yo no conozco los datos precisos, pero ¿cuántos serán? 1.000 millones de dólares, 1.500 millones, que podemos exportar, porque no podemos entrar a competir. Seguimos exportando lana sucia, como en el 1600, en el 1700, seguimos exportando cuero en vez de zapatos, y así podría yo seguir y seguir y seguir para demostrar de que este país se quedó detenido en el tiempo. Ahora, esa detención en el tiempo no pasaba nada porque el campo lo arreglaba. Ahora pongámonos en conciencia de que el campo ya no arregla las cosas y la producción del otro sector es muy pequeña. Entonces la Argentina tiene por delante, si es que se propone avanzar, 10, 15 años como mínimo de sufrimiento. Si los argentinos no están convencidos de que acá solamente a través del esfuerzo, del trabajo, desde el más pobre hasta el más adinerado, si no ponen todo el esfuerzo, el trabajo, el sudor necesario y el sufrimiento para salir, la cosa va a ser difícil. Muy difícil, porque hasta que no se tome conciencia de eso, los alaridos y los gritos y las discusiones me dicen muy poco. Lo que hay que ir es a la profundidad. Es como en medicina, ¿vio? Hay que hacer un diagnóstico correcto. Con el diagnóstico correcto viene el tratamiento correcto. Si usted no tiene un diagnóstico correcto, vamos a estar en una nebulosa como estábamos hoy cuando veníamos volando por la tormenta de Buenos Aires y no podemos ver. Entonces, hagamos el diagnóstico correcto de situación del país. Dejémonos de discutir en pequeño, pongámonos todos a hacer el gran esfuerzo para transformar la Argentina, esta idea del presidente, de transformar el país. Yo no creo que es cosa que los argentinos la tengan que tomar tan superficialmente y discutir por posiciones partidistas que demuestran una pequeñez mental que me asombra y me duele. Lo que hay que entrar es a la gran discusión de fondo, ponernos todos juntos a ver cómo arreglamos esto, porque la situación se va a poner cada vez peor y no se arregla con discursos callejeros. Además, seguramente en estos viajes que usted está realizando, en el último que hizo a Washington por el Congreso, saben de la situación nuestra, ¿no es cierto? Sí, pero también saben de la situación de ellos. ¿Quiénes son los que están peor en Estados Unidos? Los granjeros. Los granjeros también salen con los tractores y las máquinas en el camino. Y Estados Unidos tiene los silos llenos de grano que no sabe qué hacer. Y entonces Reagan ha tenido que subvencionar los bancos rurales con 70.000 millones de dólares a los bancos rurales porque estaban todos en quiebra. Entonces en Estados Unidos también tienen problemas, tienen un déficit fiscal importante que alcanza más de 200.000 millones de dólares, tienen un balance negativo de la balanza mundial, importan más de lo que exportan. Entonces, insisto, el mundo está en un momento de transición de problemas serios, que yo insisto, estoy hablando de números y de cosas que no es mi especialidad, pero que no hace falta ser muy capacitado para verlos ahí. Entonces la Argentina está insertada en un problema mundial difícil. Mientras siga esta carrera armamentista no habrá solución. Mientras el mundo siga gastando 800.000 millones de dólares en armamentos, imagina usted, ¿no? Eso, 800.000 millones de dólares en armamento, especialmente las dos grandes potencias, mientras no resuelvan su problema, estamos ahí, pero nos agarra mal parado, como dice el paisano, ¿es cierto? Es decir, hay otros países que como se han desarrollado su economía, han tenido clases dirigentes que han buscado, no tenemos aquí nomás a la vuelta, ahí en Brasil,
Entonces, no los agarra mal, pero a nosotros la crisis mundial nos agarra muy mal parados porque queremos depender de las sustancias primarias. Y las sustancias primarias el mundo tiene abarrotado. Y entonces, bueno, no sé, si no nos ponemos a pensar seriamente, la cosa no va a ser tan fácil. Es que tenemos que ayudarnos entre nosotros, ¿no? Ah, seguro, no, acá no queda otra cosa que hacer como hicieron, qué sé yo. Quiero poner un ejemplo, Alemania. Alemania termina la Segunda Guerra Mundial y ahí no había diferencias de pobres y ricos, ¿no? Eran todos iguales, estaban todos igualitarios porque por un país que estaba totalmente destruido, no había nada, ni había para comer. Entonces se pusieron codo con codo, que es el plan Marshall, se pusieron codo con codo, sin distinción de nada, ni de ricos, ni de pobres, ni de colores, ni de nada, dijeron, ni religiones, nada, acá vamos a ponernos a trabajar, y ahí tiene hoy lo que es Alemania, mire lo que vale desde el punto de vista económico Alemania hoy, pero lo hicieron a través del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Mientras acá no siga eso, estamos en el facilismo, ¿vio? Y todos queremos vivir de la teta del Estado, la cosa no va. Bueno. Adiós, doctor, muchas gracias, Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.